El gobierno de la tarde. Desde las elecciones de 2016, donde Luis Abinader se hace con un 35%. ¿Cuál es la degradación que tienen estas encuestadoras últimamente, que ha dado una baja tan grande desproporcionalmente? Y el único que se queda arriba prácticamente es el jodido gobierno. Muchas gracias. Última llamada, dice Francis, que nos vamos a una pausa. Usted fue ayer al evento de Leonel Fernández. Cuéntenos qué le pareció. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Este pueblo, es verdad que yo no sé si hace el que tiene en la cabeza. Porque pensar la mentira que el PLD se ha creado, la percepción de que ellos no son invencibles, para que la gente se quede en su casa, para que no vaya a votar, porque aquí hay gente que dice, no, pues si ellos están ganados, yo me voy a quedar en mi casa. Vamos a votar en contra de estos ladrones. Bueno, esa es la última llamada. ¿Qué decirles? Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hoy, FENATRADO, la organización de transporte que dirige Ricardo de los Santos, ha hecho una aclaración donde suspende el llamado a paro que había hecho, porque el Intrant ha emitido un comunicado donde habla de la aclaración a las disposiciones de la resolución 002-2019 y dice lo siguiente: con el objetivo de despejar algunas dudas que se han suscitado en los sectores involucrados, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre hace de público conocimiento algunas aclaraciones para una correcta interpretación de las disposiciones de la resolución 002-2019 que prohíbe el uso de instalación en los vehículos de motor de neumáticos no aptos para la circulación en las vías públicas del territorio nacional. Se detalla a continuación. Los 4 años de caducidad determinados en el considerando octavo se refiere únicamente a aquellos neumáticos que se encuentren almacenados y que transcurrido este tiempo desde la fecha de su fabricación no hayan sido instalados, es decir, que no aplica para los que se encuentren en uso y que estén aptos para la circulación. Las disposiciones contenidas en el párrafo del artículo primero relativa a los neumáticos recauchados aplica solamente para aquellos que no estén aptos para la circulación. Y 3, refiriéndonos al numeral 2 del artículo segundo, se entienden como permitidas las variaciones de presión de inflado admitidas por el fabricante, las cuales pueden variar en función de características tales como si el vehículo lleva o no lleva carga, así como la cantidad de neumáticos con que cuenta la unidad. Así es que no hay paro de FENATRADO. Bueno, a mí los paros de FENATRADO los paros de FENATRADO no me alteran para nada, porque es como amagar y no dar. A cada rato declara un paro y después dice que lo pospone por X circunstancias. Eso no es más que la evidencia de la erosión que tiene ese sindicato como mecanismo real, primero, de representación de los intereses de sus miembros, entre comillas, y segundo, como real y efectivo mecanismo de presión para la defensa del gremio. La gente quiere trabajar. O sea, los paros le cuestan dinero a todo el mundo, comenzando por los mismos miembros de esos sindicatos que tienen que alimentar a su familia. Entonces usted no puede vivir de la protesta. Esos son lujos que se dan quizás los franceses, que tienen un Estado que le cubre muchas necesidades básicas, pero aquí bueno, no. lo que pasa es que las protestas, para nosotros que no somos pseudo sindicalistas, sí tienen un significado distinto, que se supone que es la búsqueda por la medida de la fuerza, de la reivindicación social en favor de la colectividad, pero desde otros puntos de vista y de otros gremios, en países como esto, el paro o el llamado a paro significa un punto de avenencia o negociación donde solamente se beneficia el que lo pide. Sí, y yo te pregunto también, ¿qué sindicato en la República Dominicana, qué gremio, y mis disculpas o mis saludos a todos, podemos decir nosotros a ciencia cierta, porque yo no conozco ninguno, tiene la legitimidad y la credibilidad de real y efectivamente representar los intereses de sus miembros y no los intereses coyunturales de los que lo están dirigiendo? Aquí lamentablemente, y eso es parte de la razón en mi lógica, por la que el activismo social en la República Dominicana necesita reinventarse y repensarse. Aquí no hay una tradición de activismo social efectiva. Han habido intentos, pero lamentablemente no la tenemos porque es que han perdido credibilidad, Yulisa, los sindicatos. Así es. Bueno, de hecho, sindicatos como tal, no sé cuáles son, porque cuando tú analizas uno por uno, te vas a las nóminas del Estado y a los presupuestos estatales,
a los beneficios de manera parcializada, las ayudas, los subsidios, los servicios, institutos que se hacen supuestamente para ayudar a la sociedad y terminan en el bolsillo de algunos sindicalistas, entonces tú determinas que no hay sindicato. Pero ese es un fenómeno, yo diría que mundial, la pérdida del valor del trabajo. Antes, en el capitalismo clásico, se hacía referencia en lo que respecta al proceso de producción de mercancía a la simbiosis, que era trabajo, capital, capital, trabajo, dinero, mercancía, mercancía, dinero, aquellas fórmulas tan clásicas que explicaban la base del capitalismo. Pero ahora, desde el libro de Viviane Forrester, que se llamaba El horror económico, que se analizó la pérdida de importancia que va teniendo en el mundo posmoderno el trabajo frente al capital. Ella planteaba que aquel grito famoso de Marx, de los marxistas, del manifiesto comunista, se convertía en al revés, era al revés. Había tantas manos de obra desocupadas, un ejército de desocupados tan grande en el aparato de la producción del mundo europeo, que lo que los tigres pedían era que lo explotaran. Pedimos explotación, que nos exploten, queremos trabajo. Y ese libro que se llamó El horror económico de Viviane Forrester fue un verdadero bestseller porque descubrió algo que ahora estamos viviendo a plenitud. Hay una falta de importancia real, incluso en países de desarrollo industrial considerado, el papel, la invisibilización del trabajo, del papel del trabajo, es cada día mayor. Sí, eso es cierto. Y la automatización como fenómeno moderno, quizás no previsto en aquel momento, también erosiona la importancia del trabajo. Pero eso es una cosa, y otra es la importancia de los sindicatos organizados que defienden los derechos de los trabajadores. Hay países donde tenemos una tradición mucho más fuerte y efectiva que la nuestra. Te voy a poner un ejemplo regional reciente. Miren el caso de Argentina. Argentina es un país que es mal ejemplo en muchas cosas, pero en el grado de organización que tiene el sector obrero y la capacidad real de paralización de la economía nacional cuando hay un paro, señores. Ese era el fuerte del peronismo, pero ni siquiera en Argentina todavía se sostiene el peso que tenía. Pero compáralo con el República Dominicana. No, claro, por supuesto que no se puede comparar, porque en Argentina el peronismo le dio al sindicalismo posibilidades incluso de tener, por ejemplo, todavía en Argentina hay los hospitales gremiales. Sí, que existen muchas prerrogativas. Enormes cantidades de prerrogativas tenía. Aquí nunca. La organización del sistema gremial logró las conquistas que el peronismo le dio a la clase trabajadora en Argentina. Pero la consecuencia de no tenerla es que ahora nosotros necesitamos tener un activismo social más fuerte y quizá por esa falta de credibilidad de esos gremios es que no lo tenemos. No sé, es simplemente una idea, pero el hecho es que no está. Sí, y eso hace falta, porque cuando un gobierno tiene todos los poderes, los mecanismos de presión necesarios que los políticos necesitan están en la calle, señores. Muchas veces. Francis. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde. Tenemos en la línea al doctor Tito Suero Portorreal, Andrés ortopeda, quien fue director del Darío Contreras. Adelante, Tito, ¿qué nos quiere decir en relación con lo que buenas observaste tardes, en el acto de Leonel Fernández? Sí, simplemente yo quiero expresar mi disgusto, ¿no? Por el espectáculo que para mí fue de muy mal gusto. Yo como médico y ciudadano con cierta sensibilidad social, ver al Alfa, ¿verdad?, con su espectáculo, teniendo como telón de fondo su famoso video con el círculo de fuego. El mismo círculo de fuego que trataron de imitar unos niños que culminaron quemados con el saldo de una niña, creo que un niño muerto y las dos menores con quemadura, con un pronóstico algo incierto. Quienes organizaron ese acto, señores, debieron evitar esa presencia por un simple acto de respeto a los familiares de esos niños. El mismo Alfa debió inhibirse, no sé si él lo hizo, porque cuando yo vi la parte final de su presentación, él mismo debió inhibirse de asistir a ese acto, o al menos hacer público ante esa asistencia tan masiva su pesar por lo acontecido y exhortar a sus seguidores, sobre todo a los niños, a los menores, no imitar
las cosas que hacen esos argentinos. O sea que la indignación mía realmente es grande. Creo que tengo derecho a externarlo. Muchas gracias de esta manera a todos ustedes. Gracias, Bueno, gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Ciertamente Una esto fue figura algo... polarizante, Sí. indudablemente el Alfa, aunque tiene una cantidad de dominicanos que lo siguen, que es impresionante. ¿Tú te acuerdas con lo del Soberano? Sí. Que eso, él también tuvo No, en y el lo, centro. y lo de Duarte, que lo pusieron a barrer. Correcto. Entonces después le dieron el Soberano. Eso causó mucha controversia por los Sí. comentarios que se hicieron en las redes sociales. Bueno, pero lo de ayer me llamó más la atención todavía. Coincido con el doctor Tito Suero que los artistas no han dicho absolutamente nada al respecto. Ya hay un niño muerto y 2 hermanitas graves. Pero ayer, de verdad, sin mala leche, el discurso de Leonel me pareció muy bueno, en el sentido de que si lo que él quería era, como dije esta mañana, sacar a pasear la testosterona, porque en palabras de una dama yo no voy a decir otra cosa, los caballeros entienden. Sí, está claro, está claro. Sí, si eso era lo que él quería, lo consiguió. O sea, eso era un discurso de aquello y eso fue. Y lo hizo bien. 2 cosas. No entendí lo de mencionar el tema de la patria y la ley 163 porque... Ajá. No lo entendiste. no lo Pues entendí. está lo bicho. El sentimiento nacionalista. Ese es un tema para la gente muy Calma, importante. pueblo, que no he terminado. Y No lo coherente entendí con él. porque en su momento, cuando había polémica, Leonel fue el primero que dijo que aquí no podíamos jugar a ser antinacionalistas, pronacionalistas y que no podíamos estar dejando a la gente sin nacionalidad. O sea, Leonel se puso del otro lado, pero parece que rectificó. Y después él dijo que cuando salió a las calles a reconectarse con la gente, a recomprender o a reentender, yo dije, bueno, o sea que después que él salió de la presidencia, él nunca volvió a la calle, no tuvo contacto con la gente. Pero bien, cosas a las que mucha gente le prestó atención, he escuchado algunos comentarios, algunos sí, otros no, pero en sentido general, el discurso comunicó lo que él quería y fue muy específico y mostró su músculo. No hay ninguna página donde se puedan verificar que hay 2 millones de personas ahí, donde nadie pueda ir a verificarse tampoco, no lo vi. Y eso tal vez, sí, le habría dado quizás en un sentido Que lo hubieran contable, puesto en las redes. Sería bueno una página de internet. yo estoy de una acuerdo. página de internet donde usted Donde vaya y se tuviera en las verifique redes. si su nombre está Está en los 2 ahí. millones. Dame ahí yo. Claro, ¿qué ¿Cómo? certeza tú tienes que esos 2 millones, tú y yo no estemos ahí, Emilio? Pero tal vez lo Eduardo? pongan. Tal vez lo pongan. Quizá. Y esta Con mañana mucho yo les respeto, decía bien una aparecíamos. cosa. ¿Eh? Señores, si Con Leonel mucho tiene... respeto, hasta nosotros apareceríamos. Claro, si Leonel tiene 2 millones, ¿cuánto tiene Danilo? ¿Cuánto tiene Luis? ¿Cuánto tiene Hipólito? Yo creo que se pasa. De la cantidad de electorado. dominicanos hábiles para votar, yo creo que se pasa si contamos cuánto dice que tiene cada candidato. Pero lo que más de todo me llamó la atención es que terminara Leonel de decir que ante cualquier circunstancia y de cualquier forma para adelante que vamos y arrancar el alfa de que fuego, fuego y atrás viniera Nati Natacha, ¿dónde están los criminales? Yo creo que eso debieron manejarlo un poquito. Bueno, yo lo que no oí fue cantar al Alfa. Yo veía que abría la boca, pero yo no vi. El fuego, fuego sí se entendía. Yo no lo vi cantar. Eso es usualmente lo que le hace abrir la boca. Pero tiene una aceptación, señores, en el pueblo dominicano. Yo decía, pero ¿y dónde está el enorme. canto? Porque yo estaba esperando el canto. Es un caso controversial. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Yulisa. Hay luces y hay sombras. Pero el mensaje en el contexto político El actual, mensaje llegó. si uno lo ve de forma desapasionada, es que se supone que hay una lucha muy obvia, un pugilato muy obvio político en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que el tono del discurso, salvo el énfasis en lo relativo al tema de la Constitución y de la no reforma a la Constitución, que obviamente es una antesala del tema de reelección, fue un tema que se tocó, pero también se utilizó la palabra unión no sé cuántas veces. O sea que se trató de conciliar un poco en el discurso las fuerzas internas. Pero- Aquello de que no guardo rencor, que también lo escuché varias veces. Me lo encuentro un discurso contradictorio, porque si Matizó. al principio tú dices que lo principal es la unidad y que no importa bajo qué circunstancia, tú vas a mantener la unidad, que va a ser el presidente de todos. Entonces, cuando habla después de la reelección, dice que el otro no va. O sea, la unidad es solamente en base a que el candidato No, sea No dijo yo. que el no va, el otro no va, Yulisa. No, dijo que no había paso para la No hay ma- modificación Sí, constitucional. pero espera, porque él dijo, incluso aunque no lo citó por su nombre, él citó a Fidel Castro. Fidel Castro decía, dentro de la revolución todo, Al líder. fuera de la Fuera de ella revolución nada. nada. Cuando Correcto. se refirió a un líder latinoamericano, no lo citó, pero era Pero Fidel fue Castro. Fidel de que Castro. hablaba. Sí. Entonces él dijo, haciendo una comparación entre las dos expresiones, dijo, dentro de la Constitución, todo. Todo. Fuera de la Constitución, nada. ¿Qué está Por lo diciendo? tanto,
Por lo tanto, la unidad muy bien, pero... La unidad Pero tú respetemos las reglas del sin juego. modificar la constitución. Claro, ¿Qué Yulisa. significa eso? Sin que el otro sea candidato, porque el otro no puede ser No, candidato pero si el no se otro- modifica. El discurso. O sea, no ahí hay, estoy- no hay que ahí- traducir no lo- tanto. no lo menciona por nombre y apellido. Ahí coincido con Emil. Pero, El discurso cónchale. tuvo puntos de equilibrio y puntos de matización. Por ejemplo, Como cuando, era lógico. cuando habló de la reforma y sin mencionar la palabra reelección, matizó su posición en cuanto a la dictadura. Y además, en el tema de unidad, fue una frase que inclusive yo saqué, dijo: jamás acepté por insinuación de nadie dejar fuera del ámbito gubernamental a ningún compañero o compañera que estuviese identificado con algún otro dirigente de nuestra organización. Es decir, él atacó, pero fue bastante diplomático, o sea, tuvo matizaciones. Y en el contexto de lo que está pasando ahí, yo creo que eso es lo correcto. Porque, Exacto. ¿qué vamos a hacer? ¿Abrir otra guerra nuclear? No, ya está abierta ahí. No, es pero necesario no, abrir es otra. que- El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios y el primero de esta ronda es de José Luis Mendoza. Hice un intento durante el fin de semana, bueno, esencialmente del viernes en adelante, de más que nada ser un observador en las redes de todo lo que estaba generando la jornada política, que quiero insistir, un gran logro del expresidente Fernández ha sido, y eso es un mérito en el campo de batalla que es la política electoral en nuestro país. Cuando usted hace que los rivales se posicionen ante lo que usted dice, ante lo que usted hace, usted ya está ganando, ya está logrando algo. Y eso, producto del enorme grado tanto de inversión que uno supone como de movilización que se vio, insisto, termina eclipsando dentro del punto de vista noticioso incluso el resto de actividades políticas. Ahora bien, ¿qué moraleja puede dejarle a usted como ciudadano esto que ha ocurrido? Durante el fin de semana, las propuestas que escuchó le parecieron novedosas, le parecieron sobre todo en el caso de la gente que hoy gobierna, porque el danilismo tuvo también actividad importante en 6 o 7 lugares del país, y supe también... Fuera del país. Bueno, supe que fuera del país incluso hubo un tema, un conato, creo que hubo hasta un enfrentamiento que llegó a... Hay 4 heridos. bienvenido pues las barras bravas ahora también a la política dominicana, pero bueno, nunca se habían ido realmente. La política dominicana siempre le ha sobrado motivos para que la sangre llegue al río. Siempre he dicho que cuando muere Juan de los Santos, la trágica muerte de Juan de los Santos, ocurre en un momento en que su muerte eclipsa una crisis de una, señores, primaria que apenas en 6-7 provincias ya había generado muertos. Recuerdo en su partido. Había ocurrido la primaria el 13 de diciembre de ese año, el 14 y el día 15 pues ocurre el acontecimiento de la muerte del entonces alcalde de Santo Domingo Este. Al final, insisto, el fin de semana pasa, nos vamos a quedar en una parte importante del anecdotario, pero que no se nos pase sin probablemente pensar en lo siguiente. ¿Qué puede cambiar y cómo puede cambiar para beneficio del ciudadano dominicano en los próximos años? No le voy a llamar el arte de la campaña electoral, porque hace rato dejó de serlo. ¿Qué puede cambiar de la economía electoral? Porque ya es toda una economía electoral en beneficio del ciudadano. Primero, si los partidos políticos son capaces, y esto quiero que quede claro, si los partidos políticos son capaces, todos, no importa, de concitar actividades donde artistas, empresarios y gente que aporta de su dinero, eso incluye sus seguidores, y deciden traer a Janet Jackson, a mí personalmente no me importaría. Eso es parte de las libertades, eso es parte de lo que, vamos a decir, permite el juego de la democracia. Sin embargo, el juego no está completo, nunca está completo, si esos aportes, sobre todo cuando pasan de una cantidad, no son reportados. Es decir, no son reportados, no hay una presentación ante ya sea el fisco o ya sea la ciudadanía de quién apoya a quién. Claro, esto, dicho sea de paso, sin que esas personas que aporten teman la retaliación vía la DGI. Porque en países como, sí, la Gestapo de los gobiernos dominicanos, la Dirección General de Impuesto Interno, Esto es verdad. que quede claro. Y hay un sabueso ahí, Ok, temido. para que no haya interpretaciones apartes. Esa es la interpretación clara. En caso de que la legislación dominicana logre avanzar algún día a cosas importantes y no a motivos comunes ni a una serie de buenas intenciones sin ningún perfil realista, una de las cosas que podría cambiar es, además de disminuir enormemente el tiempo de campaña, disminuirlo
al mínimo posible, campaña y pre-campaña. Y luego de quitarle el dinero de los contribuyentes, que sería para mí el logro más importante de todos, los partidos políticos dominicanos no tienen por qué recibir un peso del erario. En tanto la idea de alguien alguna vez fue que recibieran dinero del erario porque esto iba a evitar que de otras fuentes no aclaradas llegara dinero, eso fracasó. Eso fracasó. ¿Y pues llegan de los dos lados? No, llega de todo, de donde sea. Y eso la gente lo tiene claro. En la práctica, esto no sirvió para disminuir la entrada de otros caudales. Y por último, si esos caudales llegan, insisto, desde el votante, porque yo creo que el que es capaz de convencer a Eduardo de que Eduardo vote por él, es capaz de convencer de que Eduardo se meta la mano en el bolsillo y le aporte 500 pesos a su campaña. Obama hizo su campaña así. O 1000, o 1500, o 2000. Y si pasa cierta cantidad, entonces que lo declare. Y eso, insisto, puede, además de disminuir una serie de elementos que pueden ser perniciosos en lo que yo llamo, insisto, la economía electoral que gira alrededor de toda esta actividad política, que la alarga, que la hace cara, que la hace pesada, que le quita el poco contenido que pudiera tener si es que tiene, porque al final, insisto, el que no tiene nada que ofrecer no va a ofrecer nada con ninguna legislación. O por lo menos se va a limitar a repetir los lugares comunes, los clichés y las ofertas que desde el 1966, si usted podría ir a la hemeroteca y darse cuenta, están en la política dominicana con muy pocas variaciones, La oferta desde el año 66 para acá ha sido más asistencialismo estatal, más proteccionismo, la idea de que del favor del gobernante va a depender el éxito, no solo de su negocio, sino de su propio emprendimiento como persona, etcétera, etcétera. Pocas veces, y eso es penoso, fuera de ese infantilismo con el cual los políticos ven al resto de la sociedad dominicana, y que por cierto una buena parte de la sociedad dominicana está encantada con eso, está encantada con que la carguen, la mimen, le saquen los gasecitos, le den un biberón, para luego quejarse de lo que le falta y para luego quejarse ciertamente del fracaso que tiene esta forma de nosotros votar, elegir y luego ser gobernados. Y ni hablar obviamente del desequilibrio que arroja el resultado de lo que hemos tenido durante un poquito más de medio siglo. Pensando, insisto, en lo del fin de semana, si usted quiere sacar alguna moraleja, no está en prohibirle a nadie que haga nada, no se trata de eso. Que se haga un festival, si quieren, de origami, con papeles, con textos constitucionales, no hay ningún problema con eso, si se hace, insisto, con el dinero que aporten quienes creen en esos candidatos, quienes creen en sus propuestas, quienes creen en sus ofertas. La gran pregunta siempre será, ¿cómo vamos a disminuir el sangrado, sobre todo en el caso de quienes están en el oficialismo, del uso de los recursos del Estado? 2, en el caso de quienes no están en el oficialismo y a lo mejor tienen verdaderos chances de ser gobierno, de formar gobierno, de no recibir recursos de aquellos que solamente pueden estar con ese tipo de ofrecimientos y de donaciones, comprando la impunidad del mañana o simplemente perfilando el rentismo de quienes estarían acompañando al hoy candidato y mañana al ciudadano presidente, lo cual ha sido, por cierto, algo que ha acompañado mucho también el quehacer político de los últimos años. Si no, pregúntense por qué quienes han estado ocupando algunos puestos precisamente como premio a ese tipo de contribución, luego son los que más dolores de cabeza le han dado, incluso a sus propios gobiernos. Y yo siempre decía, concatenaba desde los años 90 a los directores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por ejemplo, que gobierno tras gobierno se convertían en la piedrita en el zapato, no solamente para una buena parte de la sociedad y la prensa, sino incluso para sus propios jefes políticos. En esencia, hacemos campaña igual que como se gobierna, en grande. Se gasta, se invierte, al final se proyecta obtener un beneficio, pero ese beneficio, eso que llamamos beneficio, se queda dentro del lenguaje rentista, no necesariamente dentro del esquema de propuestas, debates, discusiones, innovación también dentro, ¿por qué no?, del discurso político. Y hay que decir, esto no pasa solamente en República Dominicana, no quiero hacer el discurso de solo aquí, un discurso que me cansa un poquito. Hace unos días en España, y veo a Emil que más adelante quizás podría hablar un poquito del tema, gana pues con más de 100. Favorito ganó. Sí, gana Pedro Sánchez. Por cierto, como cambian los tiempos, señores, hace unos años los partidos mayoritarios, por ejemplo, Rajoy ganaba con 186 diputados en España, ahora
los partidos grandes, o los partidos que otrora eran grandes, sacaron 120 y tanto y 60 y 60 y pico, se murió. Se fragmentó. Así es. Pero lo que quería decir es que 2 días después del tema electoral, en un comunicado que envía el gobierno español a Europa, a la administración europea, y donde tiene que hablar la verdad, entonces reconoce que ni va a haber crecimiento, ni va a haber más empleo, y lo que viene por ahí son 40.000 millones de euros en alzas impositivas. Porque al final, en todos los casos, en casi todos los casos, y es una parte que la política en algún momento tendrá que mejorar, y si no va a venir, siempre le va a temer al cuco populista. Y es el hecho de decir lo que conviene para luego tener que decir, cuando se ven en la obligación, lo que en efecto están obligados a hacer desde los gobiernos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y ahora es el tiempo de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En mi comentario de hoy yo voy a abordar el tema obligatorio, que es el discurso del presidente, o el acto realmente del expresidente Leonel Fernández en el día de ayer. En mi humilde opinión, se trata de uno de esos casos de lo cosmético en la política, donde lo que importa no es per se el mérito del discurso, sino todo el evento que se produjo en el día de ayer. Muchos han elogiado el enorme poder de convocatoria. Particularmente, a mí no me parece que fuese así, por lo siguiente. El expresidente Fernández es el único dominicano vivo que ha gobernado 3 veces. Es presidente del partido mayoritario de la nación. Posee recursos económicos infinitos, pues según sus propias palabras, aparecen por arte de magia. Yo entiendo que no debería de ser sorpresa para nadie que él llene un estadio de 60.000 personas. Todo lo contrario. Lo ocurrido de ayer no puede sorprender. Lo que realmente llama la atención es que necesitara un set de artistas parecido al del Festival Presidente, un escenario digno de un montaje en el Madison Square Garden y demasiados recursos de logística que, según reporta la prensa, hasta llegar al punto de traer a personas de las provincias, buscarlos en sus casas y ofrecerles dieta. En definitiva, y en cuanto a este aspecto, la hipótesis de que no se llenase el estadio ante tal despliegue de recursos a mí me parece poco probable. En adición a eso, más que de fuerza política, a mí me pareció una demostración de desesperación. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Un candidato que se apoya más en artistas y en el espectáculos, no es uno fuerte, sino uno débil y desesperado, que confía más en el entretenimiento popular que en la fuerza de su palabra o en los méritos de su discurso político. No convence mediante lo que dice. Si usted hace un evento político de 2, 3, 4, 5 horas para dar un discurso de poco más de 20 minutos, la parte política se diluye y el evento termina convirtiéndose, como sucedió ayer, en un concierto o en un pasadía bailable. De todas formas, y esto lo opino a título muy personal, no me parece que sea en el Estadio Olímpico donde el expresidente Fernández deba demostrar fuerzas, sino a lo interno de su partido, en el Congreso Nacional, en las urnas y, naturalmente, frente al presidente Medina. El Estadio Olímpico, cualquier expresidente con recursos y con artistas lo llena. Para el presidente Fernández, y esto también es en mi opinión, o sea, muy particularmente yo, me parece que esta es la primera vez que él tiene que demostrar verdaderamente su maestría política. En el pasado, el presidente Fernández siempre había luchado con el apoyo de su partido, con los recursos del Estado y con cierta aceptación social. Ahora realmente le toca demostrar que es un señor de la política, pues no cuenta con ninguno de los tres. Y a esto hay que agregar lo que reporta la entrevista de Gallup en el día de hoy, que es el precandidato con mayor tasa de rechazo. En este certamen electoral, al presidente Fernández le tocará pelear sin recursos del Estado, sin todo el apoyo de su partido
y sin esa aceptación social. Ahora es que él va a tener que demostrar de qué material político está hecho. Ya para terminar, un acto de esa naturaleza, cuando la precampaña ni siquiera bien ha empezado, y esto debo de repetirlo, no es una demostración de fortaleza, sino una señal de desesperación. 2 millones de firmas digitales no son 2 millones de votos. Las elecciones se ganan en las urnas, no con firmas digitales, ni en conciertos dados en estados multitudinarios. Francis. El gobierno de la tarde. Continuamos con el comentario de Emil Chireno. Ese fue corto. Bueno, buenas tardes. Hay un tema en el día de hoy que evidentemente ha concitado todos los comentarios y el enfoque de la opinión pública, y es evidentemente el acto político de ayer de Leonel Fernández. Y como dice José Luis, si eso es algo, si concitar la atención de la opinión pública y de los medios en política es lo que se busca, pues desde esa óptica el efecto deseado se ha logrado. Sin embargo, el panorama político dominicano sigue ciertamente siendo uno de muchísima tensión. Tenemos un partido de gobierno con una erosión que el tiempo en el poder evidentemente le daría a cualquier partido en cualquier lugar del mundo, y ese tipo de erosiones solo pueden, yo ni siquiera sé si pueden detenerse. Yo solamente creo que para trabajarlas en política electoral solamente se pueden atacar con la reinvención o con la reformulación de ciertas políticas públicas o propuestas. Ahora, no nos perdamos en algo. Los mítines políticos a los que asiste usted en República Dominicana no se están celebrando en Ginebra, ni se están celebrando en París, se están celebrando en Santo Domingo. Y aquí, eso es algo que yo critico mucho porque es la realidad nuestra y como alguien formado es algo que yo quisiera que cambie en algún momento, pero aquí en la política, la logística, como le llaman los políticos, el tema del traslado de personas, el tema de una oferta musical, el tema de ciertas condiciones mínimas para que se asistan a los eventos, es algo que lo hemos repetido desde el día que inició probablemente un mitin político en este país. Eso es algo que tenemos que superar, ciertamente. Eso es algo que es lo correcto. ¿Vemos el país haciendo lo mismo en 20 años? No. Ojalá que esa cultura cambie, pero esa es la cultura que tenemos ahora. Y los políticos que tenemos ahora operan dentro de un ambiente, de un ecosistema político en el que hay prácticas, en el que hay mecanismos que ciertamente hay que mejorarlo, pero que saben que son necesarios para poder realizar la actividad política. ¿Qué me gustaría a mí ver? Y ahí también coincido con algo que se dijo anteriormente, que el tema evidentemente del financiamiento en los partidos políticos y en las actividades y la transparencia en eso es algo que yo creo que todos los dominicanos deberíamos de aspirar a ello. Ahora, así como nosotros aspiramos a que personas particulares sean lo que soporten los costos de hacer política, que muchas veces son extraordinarios y lloran ante los ojos de Dios, también hay que recordar que así como hay personas que deberían hacerlo, los mismos empresarios lo hacen. Miren el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un caso paradigmático en la forma en que se financian las campañas políticas, porque mucha gente lo quiere citar como ejemplo y paradigma de transparencia, pero no conocen el sistema. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en Estados Unidos hay un límite máximo que tiene cada ciudadano para las contribuciones que puede hacer a candidatos políticos directos. Sin embargo, su Suprema Corte de Justicia, en una decisión muy controversial en el año 2010, llamada Citizens United, que tuvo de hecho su origen por un conflicto con un documental que se hizo sobre Hillary Clinton, dijo que las organizaciones que se llaman PAC, que son los comités de acción política o Political Action Committee, que son una especie de organización que se forma para apoyar la campaña de un candidato, pueden literalmente recibir financiamiento ilimitado de grupos empresariales en los Estados Unidos. Y la única obligación que tienen, que yo creo que es la más mínima y la que se esperaría en cualquier democracia, es de reportar que quienes reciben, en qué proporciones. Eso no tienen que reportarlo obligatoriamente, pero sí quiénes son sus donantes. Entonces ese es un país donde el voto de una persona que tenga $100 millones, evidentemente vale mucho más que el voto de una persona que tenga $1. Y eso es una realidad que a mí no me gustaría ver replicada en la República Dominicana. Ahora, nosotros tenemos, en mi opinión, en materia de financiamiento, quizás un poquito de lo peor de los dos lados. Porque por un lado, tenemos que reformar la transparencia y por otro lado, tenemos unas aportaciones de grupos empresariales a muchas actividades políticas que la gente simplemente no la tiene clara. Ahora, no crea usted
que la actividad política tradicional que se hace aquí, máxime cuando usted no está en el oficialismo, no es una actividad política que se hace sin el apoyo de grupos empresariales, porque en la política es así aquí en China, en los Estados Unidos, y uno lo que puede aspirar es a lograr un grado de transparencia que permita a la gente tener claro quién aporta dónde. Ahora, yo entiendo por qué se tiene el temor en un país como este de transparentar mucho el tema de las aportaciones políticas. Alguien lo dijo anteriormente también. Nosotros tenemos un sabueso en el Estado que se llama la Dirección General de Impuestos Internos, que muchas veces, y con razón, lo digo porque como abogado, practicante y litigante, una de mis especialidades es el litigio de temas fiscales. Yo te conozco, pero muchísimos casos, de personas que han sido víctimas de lo que para mí más claramente de ahí no puede ser, de acoso fiscal de nuestra autoridad fiscal. Entonces, ¿cómo le pedimos por un lado a las leyes que se crea un régimen de transparencia para el financiamiento de las campañas electorales, cuando por otro no sabemos si esa transparencia se va a utilizar como otro instrumento más de persecución política? Entonces, el tema de la reforma hay que pensarlo de forma muy integral. Nosotros no podemos pensarlo nada más visto desde la óptica de la clase política. Hay que también verlo desde la óptica del control del poder del Estado para no utilizar las instituciones públicas como un mecanismo de persecución, como un mecanismo de empleo de nominilla, como un mecanismo de presión, como un mecanismo de intimidación a los poderes que quieran limitar al poder político. Eso tenemos que pensarlo. Entonces, eso es una lección que a mí me parece que hay que discutirla y pensarla con mucha profundidad, porque el sistema de partidos en la República Dominicana definitivamente necesita una reforma muy profunda. Eso yo creo que a nadie le cabe duda. Y yo creo que ahora que estamos viendo las debilidades y las razones por las que el sistema necesita una reforma, hablemos siendo siempre lo más objetivo posible, porque es muy fácil, como dije ahorita, pedir que tengamos reglas de juego claras cuando las reglas solamente aplican para un determinado grupo de personas. Como decían antes un famoso político brasileño, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Así no. La ley es para todos. Si tenemos un régimen, el régimen tiene que aplicar igual para todos. Entonces eso es algo que a mí me gustaría ver. Y por último, cierro con algo no relacionado, porque no quiero dejar de decirlo. Yo le decía a Yulisa que estuve en la Feria del Libro el sábado, y a pesar de todas las críticas que he escuchado de muchos sectores y la que había leído, mi experiencia personal el sábado fue de que fue un evento bien organizado comparado con lo que he visto en anteriores ediciones. No vi la gran cantidad de máquinas de venta de algodón, la música alta, la venta de empanadas y chucherías. Había un área de comida, lo típico, pero es una feria que se sentía un poquito más como lo que debería ser una feria, un evento cultural y no un evento donde usted va a comer, a tomar refresco y simplemente a un karaoke. El único karaoke que había, irónicamente, estaba financiado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que era el único lugar donde había un señor cantando La Copa Rota y otras canciones frente a todo un público de niños. Fuera de ahí, los museos estaban abiertos. Sí, la ironía yo no la pude resistir cuando yo vi La Copa Rota en el Ministerio de Educación, pero bueno, la selección de los libros siempre aquí deja mucho que desear, pero eso es algo inherente al mercado de los libros en la República Dominicana, que lamentablemente ustedes saben que son muy limitados, pero en términos generales me pareció que estuvo bien organizada. Me parece que la zona colonial, a pesar de las dificultades logísticas que tiene, es un lugar que evoca un poco de cultura en espacio público, algo que aquí pareciera ser un animal en peligro de extinción. Así que ojalá que se celebre ahí de nuevo el año que viene. Mi única crítica, que me pareció absurda, pero en República Dominicana no hay satisfacción completa cuando de orden público se trata, es que en la peatonal, en una de las peatonales, que era Las Damas, había una boda y 3 jipetas Cayenne con placa oficial decidieron conducir en medio de Las Damas, siendo esta una calle peatonal, habiendo ahí muchísimas familias con niños y eso, poniendo en peligro la vida de esa gente. Pero bueno, yo diría que me conformo con ese mínimo, qué bueno que no pasó nada, porque lo otro yo creo que estuvo bien. Ojalá que se vuelva ahí y ojalá que la feria pase de ser simplemente un evento en el que se va a pasar un buen rato y a comer algo, que se compre. Y para eso la selección de libros tiene definitivamente que mejorar. Claro, la selección va a mejorar en función de lo que el mercado demande, porque la compra y venta del libro también está sujeta a la oferta y la demanda. Y sabemos que en República Dominicana, lamentablemente, la demanda en materia de múltiples autores no está en los niveles que querríamos, porque aquí no se lee, es la realidad. A mí la única persona que me preguntó por un libro, yo caminando, fue un muchacho en la calle que me dijo, ¿dónde yo puedo comprar el libro de Nacho, el de gramática? Y le voy a decir algo, es un libro muy básico, él era un joven como de unos 15 o 16 años, pero me alegré que por lo menos se esté preocupando por su gramática. Yo creo que ese es un punto de comienzo. Claro. Francis. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde. Tenemos un invitado especial hoy, el diputado Juan Carlos Quiñones, para analizar el tema del momento, lo que sucedió ayer en el Palacio, en el Estadio Olímpico. Una actividad multitudinaria que, fuera de lo que fue el espectáculo, pues tiene un significado político, y esa es, digamos, que la razón de la entrevista. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a los otros muchachos que... Saludos. Saludos. Y José Luis. ¿Cómo está la cosa? Bien, José bien. Luis, Eduardo Y Emilio. Buenas tardes a todos. Ante todo, ¿cuál es la lectura que hacen las fuerzas políticas alrededor del presidente Fernández, obviamente, de una actividad que yo no sé si usted entiende que como que estamos leyendo mucho entre líneas? Mucha gente dice que algunos rostros allí hablan de otras opciones, de otros caminos probablemente con los cuales podría contar el expresidente Fernández si en el Partido de la Liberación Dominicana no hay, vamos a llamarle, solución a un choque que parece inevitable, porque hay gente en el Partido de la Liberación Dominicana, usted lo sabe mejor que yo, que entiende que el presidente Danilo Medina va a intentar procurar la reelección por cualquier vía. ¿Cuál es la lectura que hace usted de lo ocurrido el día de ayer y de cómo esto ha calado en la prensa, en el debate público el día de hoy? Bueno, mira, lo importante de la actividad de ayer es que es un acto sin precedente en la historia de político haberse atrevido en ese lugar, en ese estadio, haberse realizado. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque históricamente se hacen actividades masivas, pero generalmente en cierre de campaña. Sí. Fíjate que estamos a un año y algo y estamos en una pre-campaña de pre-campaña, porque todavía oficialmente no se ha abierto. Es temprano, sí. Repite eso otra vez. ¿Esta es la pre-campaña? Bueno, pre-campaña de una pre-campaña, porque oficialmente se abre el 7 de julio por la Junta Central Electoral. Lo que nosotros ayer demostramos con el presidente Leonel Fernández a la cabeza, bueno, es un trabajo que nosotros nos habíamos planteado realizar dentro del Partido de la Liberación Dominicana y, ¿por qué no?, en la sociedad dominicana. Y fue recoger más de 2 millones de firmas, visitar a los dominicanos y a las dominicanas en sus hogares a través de esfuerzo concentrado, en los lugares muchas veces de trabajo. Lo encontrábamos comiendo en las cafeterías, en los caminos, en los campos. Y entonces organizar entonces esas firmas y esa fuerza. Después el presidente entonces hizo una primera presentación donde le presentó al país y al Partido de la Liberación Dominicana unos 750,000 firmas de dominicanos y dominicanas, que ese primer acto se hizo en el Media Naranja, en el Travieso Soto, en el Palacio Travieso Soto. Después entonces fuimos a presentarlo a la Arena del Cibao, donde se presentó 1.525.000 firmas. Y luego entonces con la actividad de ayer se culmina la presentación. Ahora, todo eso, nosotros tenemos una plataforma, está en internet, que puede ser verificado, se puede revisar. Okay. Entonces, nosotros no pregunta. tenemos por qué que se ha cuestionado de que si eso es verdad, de que si eso no es un invento. No, jamás, porque están ahí inclusive los formularios firmados por cada uno de las personas que aceptaba de que Leonel Fernández sea nueva vez presidente de la República. Pero una pregunta, diputado. ¿Esos 2 millones de firmas equivalen a 2 millones de votos? Bueno, Yulisa, estamos intentando de que esas personas le preguntamos si son dominicanos si mayores ellos de edad, tienen, puede que sí. Exactamente, bueno, tiene su cédula, su número de cédula. Claro. Lo primero es el número de cédula, No, el no, nombre. no. Bueno, la No es intención guardia, está. no son guardias. No me brinque por las ramas, usted sabe lo que yo le estoy Yulisa, la preguntando. intención está porque lo primero que le La es intención. de forma espontánea, que la persona cuando lo visitábamos a su casa. ¿Y qué o en los ustedes le lugares de preguntaban, trabajo, por ejemplo, para llenarle un formulario a una gente? bueno, ¿está usted Dígame. dispuesto
a votar por el Fernández. presidente Leonel Fernández en unas próximas elecciones. Mire, nosotros estamos recibiendo, estamos llenando estos formularios. Y esos ¿Está 2 de millones acuerdo? de personas dijeron que estaban dispuestos a votar por él. Claro que sí. ¿Y ustedes le preguntaron si estaban en contra de la reforma de la Constitución también? Bueno, eso no era parte del... Pero que ayer sí, el presidente dijo que esos 2 millones de dominicanos estaban en Bueno, contra de la Constitución, pero si bueno, no le ya preguntaron el presidente en las presentaciones, en las diferentes estadios que hemos tenido de la recolección de firmas y los actos que hemos hecho, el presidente también se planteó recorrer el territorio nacional visitando las provincias y los municipios. Y ya más de 90 municipios del país fueron recorridos por él y escuchando a las personas, los compañeros del PLD y la sociedad en sentido general, la mayoría de la gente, como dicen las encuestas, más del 70% de los dominicanos están en contra de la reelección del compañero presidente Danilo Medina. O sea, esos son datos que no estaban dentro de los formularios, pero sí es la realidad del pueblo dominicano. Y por eso él ayer lo planteó, porque fíjate, este fue un acto donde el presidente habló, fue un discurso, aunque fue corto, pero fue muy concienzudo, o sea, fue extremadamente conciliador hacia el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Conciliador? Sí, claro que sí, porque serio? llamó la unidad del partido. La presentación, el acto en sí no es divisionista. Lo que pasa es que él tiene que demostrar que también ha concitado el apoyo del pueblo dominicano, y de eso se trata. Ustedes sí son amenos, diputados. Bueno, Oye, que fue conciliador. Fue un discurso conciliador. Okay. No se puede negar. Además de eso, concatenado a las opiniones que los compañeros del PLD y también de la sociedad le han dado en esos recorridos. Fíjate que él habló inclusive el sentir del pueblo sobre la soberanía, sobre los problemas acuciantes que hay y que la población dominicana hoy ha visto que le están afectando. En un probable gobierno de él, en un posible gobierno de él tendría entonces que atacar esos sentimientos que al pueblo le ha llevado a él en esos recorridos. De eso se trata. Bueno, Emil. Nosotros consideramos que llenamos las expectativas. Bueno, se ha hablado de los artistas. Bueno, pero todos los actos políticos, incluyendo en los últimos años, incluyendo países con mayor nivel que nosotros, por ejemplo en Estados Unidos, en los últimos eventos que organizaron Trump y la misma Hillary llevaron artistas. Esa es la política moderna. Bueno, exactamente. Eso está muy bien. Lo que yo creo que hay que coordinar algunas canciones a los artistas, porque como eso que desde que el presidente Fernández termina, arranca el Alfa, fuego, y después Nati Natacha empieza a vocear que dónde están los criminales. Ahí debieron... Bueno, fíjate que nosotros contratamos artistas, no fuimos a llevar allá personas que fueran a hablar simplemente de Leonel Fernández. Lo que sucede es que canciones famosas, son artistas. ¿dónde están Recuérdate los que había criminales? una empresa organizando el acto. Ese acto no fue organizado. Nosotros solamente, el equipo de Leonel, lo supervisábamos, pero había una compañía que se encarga de ese tipo de eventos, y nosotros confiamos en ellos, y a los artistas no le pedimos de que fueran a alabar al presidente. Lo que lo hicieron de forma espontánea. Eso está claro. El Alfa, cualquiera de ellos podían presentar la canción que querían. Unos la hicieron a favor de la vuelta del presidente Leonel Fernández, otros, como usted dice, no tuvieron ningún tipo de vinculación. No. Y por eso nosotros respetamos. ¿Cómo usted cree, diputado, que entonces el panorama político nacional cambia o cómo incide lo que ocurrió ayer en el panorama político? O sea, ¿qué usted ve en lo adelante? La verdad es que el pueblo con esa actividad habló. Nosotros no tuvimos que llevar, recuérdate que ahí no hubo recursos del Estado. Los recursos llegaron, inclusive todos nosotros tuvimos que aportar para la actividad. Es una actividad masiva que conllevaba gasto. Y por ende entonces
No manejo la información financiera, pero sí, ustedes saben que Usted sabe que fue movilizar carito. más de 100,000 personas, eso sale costoso hoy en día. Fíjate que vienen los compañeros, aportan empresarios amigos a todas las causas políticas de todos los políticos, tanto dominicanos como en los diferentes países. O sea que eso no es nada raro, sino que la cosa, siempre y cuando se manejen con transparencia, que es lo más importante. Mire, diputado. Que sepamos que la transparencia tiene que estar por encima y que se den los informes. Si yo me imagino que a la Junta Central Electoral hay que hacerle un informe. No, y pero lo técnico, nadie se lo ha dado. el área financiera se encargará de hacer eso, los responsables. Diputado, del área y financiera. esas 6 manifestaciones simultáneas que le hicieron en el interior del país al mismo tiempo que la presentación de las 2 millones de firmas, ¿cómo ustedes lo ven eso? Bueno, eso es parte, Nada, sabemos, democracia ya. de la democracia. Ayer se demostró en las calles que el Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo la fuerza mayoritaria. Y que tienen mucho dinero del también. pueblo dominicano. Bueno, no sabemos, recuerde que la otra parte dentro del Partido de la Liberación Dominicana está manejando la administración pública. Nosotros sí no lo estamos manejando. O sea, el sector de Leonel Fernández. Pero no Yo necesitan decía, ustedes bueno, tampoco manejarla. ¿eh? No necesitan ustedes tampoco. Bueno, tenemos amigos, empresarios y nosotros también aportamos. Y tenemos nosotros una responsabilidad con Leonel Fernández. Pero si ustedes estando para afuera, llevarlo. si estando afuera del gobierno, los leonelistas, Así es. pueden hacer una demostración económica de ese tamaño, no necesitan llegar al gobierno, también ahí. Bueno, pero eso es muy diferente. Porque los aportes, como decía anteriormente, lo hacen empresarios amigos y los mismos simpatizantes, los mismos compañeros que participamos y estamos apoyando a Leonel Fernández. Y pudimos hacer la actividad. Ahora, es diferente cuando tú estás en el Estado manejando, porque vienen otras entradas de dinero que se pueden manejar inclusive de diferentes formas. Diputado, finalmente, por mi parte al menos, si en los próximos días se presenta un proyecto para modificar la Constitución, para habilitar al presidente Medina a ir a una tercera postulación, ¿cuál es la disposición de ustedes, los diputados de Leonel Fernández? No lo apoyaríamos. De la única forma que pasa una reforma constitucional nueva vez en el Congreso Nacional es comprando voluntades. Solamente. Solamente porque no hay ese interés. Además de eso, la Constitución no debe de comprarse. No. Jamás. Nunca la han comprado Constitución ustedes. es la ley sustantiva, nosotros no. Por lo mínimo en el caso de la parte de Leonel Fernández no ha tenido la necesidad de hacerlo. En el 2016 porque no la beneficiado. compraron. Bueno, no éramos nosotros los que estábamos, nosotros nos oponíamos. No era el y votamos partido. porque para preservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, votamos los legisladores del PLD. Pero porque los apoyamos amiguitos de ustedes que la querían lo que reelegir, no la apoyamos. compraron. Bueno, eso se dice, que hubo venta y compra de votos. Todos sabemos lo que sucedió y cómo se obtuvo. Pero ahora no sería igual. Bueno, ahora no sería igual. Desde nuestra parte, el grupo de legisladores que apoyamos a Leonel Fernández no estamos dispuestos, inclusive ni habiendo acuerdo, porque ya el acuerdo se hizo y hay que respetarlo, nosotros consideramos, y decimos que de la única manera sería comprando las voluntades de otros partidos políticos que componen el Congreso Nacional. Bueno, gracias al diputado Juan Carlos Quiñones, un hombre de palabras muy claras. Sigo insistiendo que Nati Natacha no debió cantarle Criminal en ese momento, pero bien. Gracias. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes. El gobierno de la tarde.